Esperemos que estén viendo la pantalla en este momento. Ahí está empezando a abrir. Bueno, avísenme por favor cuando esté abierta. Bien, Sí, sí, ya está, ya se ve la presentación. Bueno, entonces iniciamos la videoconferencia. Le agradecemos al director nacional la deferencia de haber hecho la presentación. Esta efectivamente, como él decía, es una videoconferencia organizada por el CIRAD de Francia, junto con varios grupos del INTA, el Programa Nacional de Protección Vegetal, fundamentalmente a través de Eduardo Trumper, la gerencia de informática que nos apoya siempre con todas estas actividades, especialmente Eric Gassman, a quien le agradecemos, y la Vintex de Europa que Héctor ya se ha encargado de presentar. Hay también una cantidad importante de agencias de extensión, de estaciones experimentales e institutos del INTA que han organizado reuniones, convocatorias específicas para poder asistir a esta presentación. Simplemente les paso una visita de la Vintex porque a veces es poco conocido. Se trata de una unidad virtual del INTA que tiene su sede aquí en Montpellier, en Francia, existe desde 2012 y permite la radicación temporal de investigadores del INTA en instituciones europeas de excelencia, trabajando en proyectos acordados como socios con las contrapartes europeas, y además le da visibilidad continua al INTA en la comunidad científica de Europa y viceversa. Este sería uno de los casos en el que aprovechamos las relaciones que hacemos aquí en Europa para transferir conocimientos al INTA. Para aquellos que quieran profundizar, ahí está nuestra página web por si quieren conocer un poco más de nuestras actividades. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Enseguida lo voy a presentar y va a asumir la palabra Cyril Piu. Luego de su presentación tenemos que ordenarnos porque somos mucha gente y no es fácil trabajar hacia la distancia, entonces vamos a dejar las preguntas para el final y allí tienen ustedes dos formas. Una es el WhatsApp, a través de ese número que es el mío, pueden hacerme las preguntas allí mientras que Cyril va hablando. Ahí les dejo el número por si quieren anotar, es más 33 6 42 49 81 37. Después al final lo volvemos a poner, si no lo pudieron copiar, al final va a estar en la pantalla. Y la segunda opción de comunicarse para hacer las preguntas es a través del mismo chat del Skype, que lo tienen para habilitar a la izquierda de sus pantallas, y pueden preguntar directamente por ahí. Les pedimos que para identificarlos el formato sea que nos den el nombre, el lugar de donde son y después la pregunta que quieren hacer. Para aquellos que tengan alguna dificultad para conectarse, que no hayan podido estar en este horario, o para aquellos que después quieran volver a escuchar la charla por si se perdieron alguna cosa, la vamos a subir a YouTube, al canal del INTA, y les vamos a avisar cuál es el link para conectarse. Así que no desesperen los que tengan algún inconveniente en la conexión, que a veces sucede, que después igual van a tener posibilidad de asistir a la charla. Les voy a presentar a Cyril Piu. Cyril es ahora lo van a ver, es una persona muy joven, un investigador joven del CIRAD, es ecólogo de formación y ha profundizado en el tema de lo que se llama la modelización ecológica. Tiene un doctorado desde 2007 en el Centro de Ecología Marina Tropical de la Universidad de Bremen, en Alemania, y un postdoctorado en la Universidad de Dresden, también en Alemania, en 2008. Trabaja en el CIRAD desde 2010 en líneas de investigación a diferentes escalas para mejorar el manejo preventivo de las langostas voladoras, que es lo que nos va a contar hoy. Desde 2013 a 2017, Cyril
trabajó y vivió en el Centro Nacional de Lucha contra las Langostas Voladoras de Marruecos, en el norte de África, donde desarrolló algunas herramientas de previsión con imágenes satelitales, integrando ecología de langostas en cooperación con distintas instituciones nacionales de África del Norte, de distintos países y del oeste. Sus investigaciones mejoraron también los conocimientos de procesos claves de la ecología de las langostas voladoras. CIRIL tiene muchas publicaciones, más de 36 publicaciones, y es un reconocido científico del CIRAD en estos temas. Así que yo los dejo con CIRIL y después hacemos las preguntas hacia el final. Muchas gracias. Sí, directamente. Buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por estar presente hoy y escuchar esta presentación. Entonces no voy a hacer mucho más largo sobre mi presentación, como ya fue muy bien hecha. Estoy en el CIRAD desde 2010 y trabajando ahora en una unidad que se llama CBGP, por Centro de Biología para el Manejo de Poblaciones, que tiene alrededor de 100 personas de diferentes instituciones como el CIRAD, pero también el INRA, el IRD y una escuela de agrónomos en Montpellier, Supagro. Y dentro de esta unidad tenemos 7 personas dedicadas directamente a las preguntas alrededor de langostas voladoras. Yo y una otra investigadora, Marie-Pierre Chapuis, que trabaja más en genética de poblaciones, 2 ingenieros y 3 técnicos. Y somos heredadores de un equipo que trabaja sobre langostas voladoras desde los años 60, casi 50 años de trabajo sobre este tema en el CIRAD, que realizó muchos trabajos en diferentes partes del mundo. Ahí tienen un mapa de los diferentes países donde trabajaron mis colegas antes de que yo llegara, y desde 2010 nos enfocamos más que todo sobre la parte de África del oeste y del norte, con la langosta voladora del desierto, Schistocerca gregaria. Tenemos aquí en Montpellier laboratorios dedicados a la creencia de esta especie y otras especies, una biblioteca dedicada con más de 12.000 documentos sobre este tema de langostas voladoras y una red internacional de cooperación en África, obviamente, pero también en otros países del mundo. Y una red internacional también de cooperación técnica, especialmente con la FAO. Entonces, voy a hablar de líneas de investigación para mejorar el manejo preventivo de langostas voladoras. No voy a hablar de todas las langostas, más específicamente sobre la langosta del desierto, como es la especie que estuve estudiando durante esos últimos 8 años. Después voy a hablar un poco del manejo preventivo y para llegar a la parte más importante de mi presentación sobre algunas líneas de investigación, dentro de la cual voy a desarrollar 3 puntos de investigaciones que hicimos, que son unas partes de lo que se hace acá en el CIRAD. Entonces, unas generalidades sobre la langosta del desierto. Es lo llamamos locust o langosta voladora porque es capaz de hacer este polifenismo de fase. Eso lo distingue de otros saltamontes. Este polifenismo de fase da la capacidad de cambiar con el mismo bagaje genético entre 2 fenotipos, un fenotipo solitario y un fenotipo más gregario. Y eso les confiere una capacidad de reacción a cambios del medio ambiente. Los individuos solitarios viven en el desierto o alrededor del desierto, en las zonas donde cayeron agua y se desarrolla una vegetación temporal. Y cuando las situaciones son buenas para varias generaciones seguidas, la población aumenta de tamaño y con eso la densidad local puede aumentar, y con contactos entre los individuos se va a hacer la gregarización, el cambio de fase. Y es lo que después cambia esa dinámica de población y la morfología, la coloración, y permite a esos insectos de hacer esas mangas de insectos cuando son adultos o bandas cuando son ninfas, que pueden ser muy dañinos para los cultivos.
Hay una imagen, por ejemplo, en Senegal en 2004, un enjambre inmaduro que podía medir varios kilómetros cuadrados. Lo que hay que saber es que en un kilómetro cuadrado hay más de 50 millones de insectos que pueden comer más de 100 toneladas de vegetación por día. La zona ocupada por la langosta del desierto, Schistosaca gregaria, va desde África del Oeste hasta India. La zona de remisión es la zona en este mapa en verde, donde se van a encontrar las poblaciones solitarias. Esta zona para esta especie hace más de 16 millones de kilómetros cuadrados. Cuando se transforma y crea esas mangas, puede invadir hasta 29 millones de kilómetros cuadrados. Son más de 65 países que están potencialmente afectados y potencialmente también más de 1 billón de personas. Para darles una idea del costo que puede haber esas invasiones, el periodo de plaga de 1987 a 1989 costó más de $1 billón norteamericanos. La última plaga pasó en 2003-2005, específicamente en África del Oeste, costó $400 millones. Durante esta última plaga se fumigó alrededor de 13 millones de hectáreas con 13 millones de litros de pesticidas. Entonces uno puede ahí ver muy bien el impacto económico y ambiental que hace esas crisis, esas invasiones. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de manejar esas plagas? Desde el principio del entendimiento del polifenismo de fase por Uvarov en los años 20, la idea de un manejo preventivo está promovida por los científicos. Y básicamente es bastante simple, es pensar que cómo se hace ese cambio de fase cuando se aumenta la densidad. El manejo preventivo es tratar de buscar dónde se hace esos cambios de fase e ir ahí al lugar donde se está cambiando para básicamente matar un máximo número de langostas para disminuir el nivel del tamaño de la población y así evitar que se crean grandes enjambres que pueden viajar en las zonas cultivadas. Después tenemos diferentes estrategias. Si este manejo preventivo no funciona contra la resurgencia, o sea, el desarrollo local de poblaciones gregarias, se puede hacer un manejo preventivo contra los recrudecimientos, cuando se hacen varias resurgencias en varios lugares. Y cuando el tamaño de las poblaciones aumenta aún más y estamos en invasión, podemos tratar de prevenir que afecta a los cultivos. Pero ahí cambiamos de terminología, al menos en la terminología de la FAO. Cuando estamos ya en invasión, el manejo es curativo, o sea que no estamos tratando de prevenir, estamos solamente tratando de disminuir el tamaño de poblaciones. Y cuando ya no se puede disminuir el tamaño de poblaciones, estamos en manejo paliativo cuando estamos solamente protegiendo los cultivos. Y esto depende obviamente del tamaño global de las poblaciones. Para el manejo de la langosta del desierto, se puede decir que desde los años 60 el manejo curativo preventivo fue bastante eficaz, porque antes de 1960 habían fases de invasiones. Ahí este gráfico es el número de grados cuadrados donde unas mangas fueron señalizadas para cada meses en diferentes años, y ese gráfico muestra que hubo periodos muy largos de invasiones antes de los años 60. Y desde los años 60 las invasiones llegan más o menos cada 10 años, pero son menos largas y menos intensas en número de lugares donde se vieron las mangas. Y eso es por dos razones. Una razón de capacidad con los aviones y los productos químicos de controlar más rápidamente la langosta y más eficazmente.
pero también porque hubo periodos donde el manejo preventivo sí fue eficaz y no dejó desarrollarse unas crisis importantes. Pero pues todavía hay invasiones destructivas casi cada 10 años en la región donde se desarrolla la langosta del desierto. Un ejemplo de falta de manejo preventivo: en la última invasión de 2003-2005, las condiciones ecológicas fueron dichas desde julio de 2003 en el Sahel, en la zona al sur del Sahara, como muy potencial para el desarrollo de las poblaciones en esta zona. En agosto-septiembre se hicieron unos monitoreos, pero no tantos porque no había mucho dinero para mandar equipos. Finalmente, en octubre se vieron los primeros grupos importantes y se llamó a fondos internacionales. Alrededor de 5 millones de dólares estaban estimados como necesario para controlar la formación de el reproducimiento que se estaba formando. Infortunadamente, no habían fondos directamente disponibles para reaccionar a este momento, y esos 5 millones de dólares no llegaron sino el primer trimestre de 2004. Así que las poblaciones tuvieron tiempo de desarrollarse en noviembre, diciembre de 2003 y principio de 2004 sin estar muy afectadas por el control. Así que enjambres muy grandes llegaron en Marruecos, Argelia, y lograron reproducirse durante la primavera, final del invierno, principio de la primavera en Marruecos y Argelia. Ahí los dos países trataron de controlar lo que podían, pero tampoco tenían tantos recursos. Ahí también estaban llamando a más financiación para controlar todo lo que había que controlar. No lo lograron totalmente, así que unas mangas pudieron migrar de nuevo hasta el Sahel. Los gastos ahí eran más de 20 millones de dólares. Esta crisis se amplificó porque en el Sahel las condiciones estaban muy buenas de nuevo y los enjambres se multiplicaron. Y así entramos en otro ciclo de reproducción al final del verano 2004 y que se finalizó afortunadamente en el invierno de final de 2004, principio de 2005. En Marruecos y Argelia ya tenían todas las herramientas para controlar mejor y afortunadamente el clima era más propicio para tratar. Las temperaturas eran muy bajas, así que lograron controlarlo. Pero al final, esta campaña, como lo dije al principio, costó 400 millones de dólares. A la comparación con los 5 millones de dólares que se estaban pidiendo al principio del reproducimiento, es una multiplicación por casi 100. En términos de hectáreas tratadas también es una multiplicación así de grande. Por otro punto de comparación, desde 2006 podemos decir que en la región occidental el manejo preventivo está bastante bien puesto en marcha. Así que en 2013 hubo situaciones ecológicamente muy parecidas a lo que pasó en 2003 y ahí sí habían capacidades humanas y recursos económicos para poder reaccionar rápidamente. Así que a partir de los primeros grupos que se formaron en septiembre, se pudieron reaccionar rápidamente y controlar en octubre, noviembre, diciembre, y los enjambres no llegaron hacia el norte de Marruecos o Argelia. Y en total, esa campaña se costó más que otros años, pero alrededor de 4 millones de dólares norteamericanos. Y uno puede ver ahí la comparación entre un sistema donde el manejo preventivo sí funciona y donde anteriormente no estaba en marcha. Entonces, podemos decir que cuanto más tardías son las reacciones, mayores son los costos financieros y ambientales. Y para poner en marcha este manejo preventivo hay que usar unas herramientas, una planificación previsional, sistema de información para transmitir informaciones entre los equipos de terreno, los centros de manejo y los diferentes países.
una organización y estructura logística adecuada, una tomada de decisión rápida, porque cuando llega un enjambre de varios kilómetros cuadrados hay que reaccionar rápido, una capacidad de pesticidas que esté disponible rápidamente y obviamente unas capacidades humanas y material, equipos terrestres y eventualmente con aeronaves, con el personal que esté formado. Eso es una imagen que está sacada de los guidelines para Desert Locust Management que está producido por la FAO. Para resumir, para un manejo preventivo eficaz hay que tener equipos de terreno que monitorean y controlan las langostas cuando sobrepasan la densidad crítica. Esos equipos tienen que tener protocolos de muestreo y protocolos de tratamiento que estén homogeneizado entre las diferentes partes y países para que esté capaz de comparar lo que se ve y lo que se trata. Un sistema de información geográfico para registrar dónde se hicieron el monitoreo y eventualmente el control, pero también para poder planificar dónde se va a hacer, dependiendo de las situaciones ecológicas que hay en las diferentes partes de las zonas de desarrollo de las poblaciones. Y para que todo esto funcione hay que tener entidades que se encargan de este manejo con un presupuesto estable en el tiempo, equipos entrenados dedicados a este problema y una coordinación nacional e internacional de las acciones de monitoreo y control. Ese texto va a ser mi base para los siguientes puntos, donde les voy a presentar diferentes líneas de investigación para mejorar este manejo preventivo. Para acabar esta parte sobre el manejo preventivo sobre la langosta del desierto, ahora en casi cada país que esté afectado por esta langosta, hay estructuras nacionales dedicadas al manejo de la langosta del desierto. En Mali, por ejemplo, es un centro dedicado, aún es un país de los más pobres del mundo. En Níger también, en Chad hay una agencia nacional, en Mauritania es un centro nacional. Todos esos países tienen estructuras nacionales dedicadas a este problema. Para coordinar las acciones de esas entidades nacionales hay comisiones regionales. En África del Oeste y del Norte es una entidad que se llama CLCPRO, que existe desde 2002-2003, era justo al principio de su creación cuando hubo la última invasión. En la zona central se llama CRC, esa comisión regional tiene 50 años y en Asia es el SWAC. Esas comisiones son comisiones de la FAO, así que coordinan las acciones entre los países, pero la FAO coordina las acciones entre las diferentes comisiones en la oficina central que está en Roma, y también en Roma tienen un servicio de información dedicado a la langosta del desierto, el GLIS, que publica regularmente mapas de condiciones, como este mapa de 2017 que fue publicado por el GLIS. Entonces ahora les voy a hablar de algunas líneas de investigación que hacemos para tratar de mejorar esas cosas, ese manejo preventivo. Voy a hablar de umbrales de gregarización, de predicción del riesgo y de la modelización del sistema de manejo. Para el primer punto, ahí es el slide que les dije que iba a ser mi base. Voy a enfocar sobre este punto de la densidad crítica que puede decir o hacer decidir a un equipo de monitoreo si hay que controlar o no la población que está viendo en el campo. Ahí las preguntas son: ¿cuáles son los umbrales de densidad para el cambio de fase? ¿Cómo influye la vegetación sobre estos umbrales? Y básicamente sobre todo esto, ¿cuándo se debe empezar a hacer los tratamientos con químicos o biopesticidas? Fue un proyecto financiado por la CLCPRO, la región occidental,
a través de una tesis de doctorado de un señor que se llama Sori Cissé, que es de Mali, pero trabajó en Mauritania y hizo su doctorado en una escuela en Marruecos durante el tiempo que yo estaba también ahí. Y básicamente la idea era usar los datos que se colectaron para el monitoreo durante varios años en Mauritania más que todo. Y esos monitoreos tienen un montón de información en cada punto donde se paran los equipos. Tienen información sobre la localización, el biotopo, las condiciones meteorológicas, la vegetación, la situación acrílica y el control eventualmente que se hace. De todas esas informaciones sacamos las variables que nos parecían las más pertinentes para este estudio. La estimación del estado de la vegetación está en crecimiento, verde o secándose. La estimación de la cobertura de la vegetación, si está densa o más rara. Y otro aspecto que usamos obviamente es la estimación de la densidad de individuos. En muchos puntos de monitoreo, los equipos tienen un protocolo para estimar la densidad de los individuos, cuando son en ninfas o cuando son en adultos. Y eso usamos en este estudio. La base de datos de Mauritania entre 2003 y 2011 tiene muchos de esas informaciones y hay alrededor de 15.000 puntos de monitoreo en el país entero. Eso fue la base de datos que usamos para estudiar los adultos, los imago, cuando ya tienen alas. Pero en esta base de datos no habían muchas informaciones sobre las ninfas. Entonces, Sori Cissé, el doctorante, fue durante 12 años haciendo un trabajo de campo de monitoreo específico para este trabajo, donde recordó la situación también para las ninfas, estimando las densidades y la situación de las langostas solitarias o gregarias. A partir de esos datos, pudimos hacer modelos estadísticos relacionando la densidad de los imagos con la observación gregaria o solitaria. Ahí usamos un tipo de modelización que se llama regresión logística y entramos como variable explicadora también los criterios de vegetación que expliqué. Y ahí podemos ver el resultado del modelo. Esos no son los datos, son los resultados del modelo, donde las diferentes líneas corresponden a diferentes situaciones de vegetación. Y podemos considerar cuando la probabilidad de ser gregaria pasa a 50%, que eso es una información sobre el umbral donde hay más chance que sea gregaria la población de que sea solitaria. Y este umbral básicamente está diferente dependiendo de las diferentes líneas. Cuando la vegetación está baja y seca, la densidad del umbral de gregarización está alrededor de 200 imago por hectáreas, y al más verde, más importante la vegetación, más alto está el umbral. Básicamente porque lo que cambia la fase es el contacto entre los individuos, y si hay más vegetación, los individuos se dispersan en la vegetación. Eso fue publicado en un artículo en Entomología Experimental et Applicata que podrían ver si quieren. La parte sobre las ninfas, como estaban faltando los datos en la base de datos histórica de Mauritania, fue hecha sobre esos 148 puntos en Mauritania, hecho por el doctorante. Ahí usamos el mismo tipo de modelización estadística, donde usamos la densidad de ninfas y la observación de gregaria o solitaria, pero no pudimos ver efecto de vegetación. Estimamos aún el umbral de gregarización para las ninfas a 2.45 ninfas por metros cuadrados. Y esos umbrales de adultos o imago y de ninfas están ahora usados por la región occidental en las formaciones de los equipos de terreno para que sepan a qué densidad deben considerar que sí hay riesgo de gregarización y entonces tomar decisiones de controlar o no la población.
Esto también está publicado. Bueno, eso era el primer punto, una primera línea de investigación que se hizo sobre Schistosarca gregaria. Otro aspecto, y lo que Alejandro explicó, durante mi trabajo en Marruecos, una gran parte de mis investigaciones eran tratar de desarrollar modelos de predicción donde se podían desarrollar las poblaciones de langosta del desierto. Entonces el objetivo es de tratar de poder planificar dónde se deberían mandar los equipos para hacer el monitoreo y el control. Las preguntas ahí son cuáles son los factores ambientales que favorecen el desarrollo de poblaciones y a dónde mandar los equipos. Tuvimos 4 proyectos desde 2010. Básicamente todos esos proyectos fueron hechas con la misma idea básica que se desarrolló en el primer proyecto, de acoplar los datos satelitales, unos datos satelitales, con los datos de la base de datos de monitoreo. Acoplarlos para entender mejor qué son los diferentes los diferentes factores ambientales que pueden afectar las dinámicas de poblaciones, y después con esos modelos estadísticos usarlos como modelos de predicción para generar nuevos mapas con nuevas imágenes satelitales. Entonces en 2010, cuando llegué en el CIRAD, teníamos un proyecto financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, en cooperación con la región occidental, la CERCEPRO, y trabajamos en 2 zonas pilotos en Mauritania, donde habían alrededor de 3.000 puntos de la base de datos de Ramses, y donde estudiamos los hábitats por variables de teledetección, específicamente a través de un índice de vegetación que se llama NDVI, que es un índice bastante estándar en teledetección, y usamos imágenes de la NASA, de un sensor que se llama MODIS. Así tenemos imágenes desde los años 2000, principio de los años 2000 hasta 2012, para hacer las análisis y acoplar esos datos de vegetación a los datos de terreno de presencia, ausencia de langostas. Derivamos a partir de estos índices de vegetación también otras variables que nos da la estructura espacial, la dinámica temporal. Por ejemplo, la dimensión fractal de la estructura espacial fue usada en este análisis. Y a partir de esto, mostramos que se podían hacer mapas de predicción de presencia. De este trabajo, este primer proyecto, entendimos que habían este índice NDVI óptimo a pequeña escala, a una escala de unos kilómetros, para el desarrollo de poblaciones de langosta del desierto. Y había también una variación óptima de este índice, o sea, un señal de cambio del índice, que si eso se podía ver, 1 mes y medio después había muchas chances de ver langostas en el terreno. Esto está en un artículo en Basic and Applied Ecology. Después de esto, tratamos de ver si podíamos hacer este trabajo a la escala del país entero de Mauritania, con un postdoc que fue financiado por el CIRAD en 2013, y un convenio con el Centro Nacional de la Lucha contra las Langostas en Mauritania. Y también queríamos tratar de ver si, además de poder predecir la presencia o ausencia de langostas, si podemos predecir la fase, si son gregarios o solitarios. Infortunadamente, este postdoc era muy brillante, pero no logró realmente predecir las fases. Todavía es un trabajo muy difícil, al final un challenge para los años que vienen, porque las condiciones ambientales como tal no es el único factor, obviamente, del desarrollo de la población hasta que llegue a ser gregaria. Lo
lo que hace también que son gregarias es la densidad, y si no representamos la dinámica de la población como tal, en un modelo estadístico simplemente usando las imágenes de satélite no se puede predecir este cambio de fase. Pero fue una lección muy interesante tener a este punto para los proyectos siguientes, porque después llegó una oportunidad de hacer ese mismo tipo de modelo en Marruecos, financiado por el Centro Royal de Teledetección Espacial de Marruecos, que está basado en Rabat, en la capital, que quería desarrollar este tipo de modelo de predicción para producir mapas de predicción para el Centro Nacional de Lucha contra las Langostas en Marruecos, que está basado en Agadir. Ahí usamos también el NDVI, pero otros factores ambientales también, imágenes de satélites que nos daban la temperatura y lluvia. Logramos hacer un modelo de predicción bastante simple con solamente esas imágenes de satélites, pero también usando informaciones recientes de las últimas semanas antes de cada mapa de la situación de la langosta. Y eso nos permitió decir mejor qué eran las probabilidades de ver ese cambio de fase entre solitario y gregario. Ahora está en producción operativa desde 2015, cada 16 días el CRTS, este Centro de Teledetección de Marruecos, está produciendo en sus servidores en Rabat imágenes que está después mandando al Centro Nacional de Manejo en Agadir. Unas cosas que sí logramos también hacer con este trabajo es probar diferentes algoritmos de relaciones estadísticas entre los datos de terreno y los datos de teledetección, y vimos que lo que llamamos Random Forest, un tipo de algoritmo, era mejor para hacer este tipo de predicción. En un cuarto proyecto financiado por la Agencia Espacial Europea, teníamos el objetivo de desarrollar herramientas de estimación de humedad del suelo para el manejo preventivo contra la langosta del desierto. Usamos los datos de terreno para validar el rol de la humedad del suelo en el desarrollo de las poblaciones, pero también para ese tipo de modelo de predicción, y logramos ahí algo que estoy muy orgulloso, básicamente, es que ver que con la humedad del suelo, en comparación con el NDVI, ganamos un mes de anticipación cuando estamos viendo un señal de la humedad del suelo específico que estamos ahora publicando para ver qué tipo de señal uno tiene que ver, pero con un señal específico podemos tener un mes más de anticipación, o sea, 2 meses y medio. Era 1 mes y medio con el NDVI, y con la humedad del suelo ahora son 2 meses y medio que podemos decir antes de que lleguen las poblaciones de langosta en una zona. Bueno, eso eran las líneas, las 2 primeras líneas más sobre la densidad crítica y la modelización para el control. Alrededor de todo esto, lo que no dije, al principio, es que hay un conocimiento muy grande sobre la langosta del desierto, y ahora podemos enfocarnos sobre aspectos muy específicos. Pero hay algo que faltará para los modelos que sí se podrían desarrollar más, es cómo se mueven las poblaciones, y específicamente las poblaciones solitarias. Para poder mejorar esos modelos de predicción, tendremos que tener más informaciones sobre esto. Para eso, desde 2007, mi colega Marie-Pierre Chapuis trabaja sobre genética de poblaciones de langostas, y en los años 2010 hasta 2013 trabajó sobre la langosta del desierto, con un muestreo sobre todo la área de la langosta. Pero infortunadamente
pensábamos que íbamos a encontrar estructura genética en los diferentes países y no encontramos ninguna estructura genética. O sea que es la misma población, básicamente, entre África del Oeste hasta India. Los cambios de genes entre esas zonas son muy grandes, aún en periodo de remisión. Eso no nos permite ir más allá sobre cómo, para evaluar las migraciones de los solitarios, pero pues tenemos informaciones sobre finalmente cuánto móviles son esas poblaciones y al final también pudimos estimar que eran mucho más numerosas que lo que se pensaba antes, aún en periodo de remisión. Esto está en diferentes artículos en Molecular Ecology. Bueno, el tercer punto que quería hablar ahora es sobre los aspectos de las entidades que se encargan del manejo. Ahí nos preguntábamos qué impacto tiene el manejo preventivo sobre las dinámicas de las invasiones como tal. ¿Cuáles son las partes más sensibles de ese sistema de manejo preventivo? Y cómo mejorar aún más el manejo preventivo. Con dos colegas del CIRAD, Pierre-Emmanuel Gué, que es un ingeniero en mi equipo, y Michel Lecoq, que trabajó durante casi 45 años sobre este tema, que era uno de los investigadores del CIRAD sobre langosta del desierto en los años 60, 70 y hasta 2011. Construimos un modelo básicamente un modelo de este sistema de manejo, con una herramienta que se llama Multi-Agent Model, o sea, modelos multiagentes, para representar los diferentes agentes que están involucrados en este sistema de manejo. La problemática ahí era cuáles son los mecanismos detrás de las dinámicas cíclicas de las plagas, que les conté que se pueden ver desde los años 60 hasta ahora, casi cada 10 años hay plaga que se desarrolla. Esas plagas fueron propuestas unas hipótesis, diferentes hipótesis. Una de ellas es la hipótesis climática. Por ejemplo, en el artículo de Tratalos y colegas en 2010, que usaron diferente indicador ambiental, pero las predicciones de este tipo de modelos son muy malas y no se logra predecir bien esas invasiones cíclicas. Y esos ciclos se pueden ver en otras langostas voladoras, así en otras partes del mundo. Así que probablemente hay algo otro que funciona que no es solamente el clima. Entonces hay otra hipótesis que fue, entre otros, propuesta por Michel Lecoq, es la hipótesis socioeconómica, donde se piensa que hay un círculo vicioso antiacrílido. Básicamente esto viene así, que hay periodos de remisión donde las langostas están controladas, quedadas a niveles bajos y más tiempo en condiciones solitarias. Eso hace que la langosta no se hace escuchar mucho, no se habla mucho de langosta, y poco a poco el presupuesto que existía para el manejo preventivo está bajando. Los gobiernos deciden que no hay tanto afán de dar plata a este manejo preventivo, la langosta ya es algo de hace muchos años y se olvida el problema. Así que poco a poco, como baja el presupuesto para el manejo preventivo, se baja su eficacidad y las resurgencias ocurren, eventualmente llegando hasta invasiones. Cuando llegan las invasiones, ahí sí son muy visibles, se hace mucho ruido alrededor de la langosta, así que pueden ir a pedir ayuda al gobierno primero y eventualmente al nivel internacional. Eso permite que se ponga en marcha de nuevo un sistema de control y eventualmente un manejo preventivo que regresa en una situación de remisión. Este círculo vicioso es una hipótesis propuesta, como le dije, por mi colega, pero pues queríamos ver si se podía reproducir en un modelo de simulación.
Así que desarrollamos este modelo multiagente con el objetivo de explorar las modalidades de organización del manejo preventivo antiacrílido. La estructura de este modelo es de representar tres agentes distintos y un mapa teórico donde hay zonas de resurgencia. Los tres agentes o los tres tipos de agentes son los países que manejan el presupuesto que van a dar cada año al centro antiacrílido. El centro acrílido maneja este presupuesto para ampliar y financiar las acciones de grupos de intervención que están en el terreno buscando zonas de resurgencia y si encontrar algunas tratan de eliminar las resurgencias. Al revés, esos grupos reportan lo que hicieron cada 10 días a los centros antiacrílidos y cada año el centro antiacrílido reporta sus acciones, las acciones que hicieron los grupos de intervención al nivel del manejador del presupuesto, o sea, el país en nuestro modelo. Ahí tenemos una pequeña ilustración, no sé si se va a ver muy bien, espero que funcione para todo el mundo, donde vemos esa dinámica durante los primeros años ahí que se están pasando, esos son décadas, 10 días por 10 días, la unidad del tiempo acá. Pero se ven invasiones que se desarrollan y por razones ecológicas eventualmente se disminuyen de nuevo, se amplifican, etc. A partir de ahora, los grupos están activos buscando y tratando las resurgencias. Eventualmente, el presupuesto está disminuyendo, así que el número de grupos disminuye también. Y unas crisis se desarrollan de nuevo. Los fondos regresan a ser importantes y los números de grupos están de nuevo importantes y logran hacer el trabajo que hay que hacer para controlar la resurgencia. Eso es básicamente lo que hay detrás de este modelo multiagente. Parametrizamos este modelo con dos periodos. Primero, el modelo solamente dinámica espacial de las resurgencias lo parametrizamos para reproducir algunas características de esta serie de datos que les mostré, de números de grados cuadrados donde se vieron mangas en los años 1930 hasta 1960. Esto fue la primera parte de la parametrización. Y la segunda parte fue para ver si adicionando el manejo preventivo si se lograba reproducir esta ciclicidad. Y lo que sí logramos hacer a reproducir esta ciclicidad. Después de que el modelo está bien parametrizado para reproducir estas dinámicas, hicimos un análisis de sensibilidad del modelo para evaluar qué parte del modelo era más sensible. Lo que podemos ver para los comportamientos de los movimientos de los grupos de intervención, su comportamiento en términos de movimiento es que lo más territorio cubrían, lo menos invasión se podía ver en las simulaciones. Y básicamente eso indica que si tienen una idea de dónde tienen que ir y una eficacidad en cómo buscar en el terreno, van a disminuir el número de invasión en el tiempo. Al nivel de los centros antiacrílido, un comportamiento que era muy importante en el modelo es tener una optimización de los efectivos en términos de grupos de intervención, porque si no tienen esta optimización, o sea, la capacidad de contratar nuevos grupos, pero también de parar los grupos cuando ya se disminuyen los presupuestos, las invasiones son más importantes. A nivel del financiador, si
quitamos el comportamiento de pérdida de memoria, pues logramos a no tener invasión. Lo que básicamente podríamos ilustrar con este modelo es que esta disminución de la financiación es una cosa que puede ser la clave de esos ciclos de invasiones. Pero también, pues más a fondo en el análisis de sensibilidad, lo interesante es que aumentando el presupuesto de base del financiador de solamente 10%, podríamos reducir las invasiones sobre un largo tiempo de 30%, 33%. Y eso muestra que esas dinámicas no son lineares y que una financiación de manejo preventivo obviamente no es algo que $1 es lo mismo cuando es una situación de remisión que cuando es una situación de invasión. Entonces, sacamos varias lecciones de este trabajo. El aumento del presupuesto podría tener efectos no lineares muy benéficos. Hay necesidad de recordar a los financiadores lo importante del manejo preventivo a nivel Estado, a nivel internacional, a los países financiadores para la langosta del desierto es muy importante. Y lo que vimos sobre los grupos de intervención argumenta en favor de esa importancia de la cartografía del riesgo que permite decir a los grupos de intervención dónde deberían ir a buscar las langostas. Lo que les conté sobre la segunda línea de investigación que presenté ahora. Y el cuarto punto es que la dinámica de financiamiento del manejo preventivo sí puede explicar esos ciclos, lo que queríamos demostrar con este modelo. Bueno, espero que no fue demasiado complejidad. Ahora llego a conclusiones. Desde hace casi 50 años, este grupo de investigación sobre langostas voladoras del CIRAD está trabajando en cooperación con los países afectados para entender mejor lo que está pasando a diferentes escalas, desde el nivel continental hasta el nivel individual, entendiendo lo que pasa durante la agregación, lo que pasa en las dinámicas de poblaciones para la multiplicación, lo que podría pasar al nivel de la migración para llegar eventualmente a una invasión. Transfiere esos conocimientos a los colegas de los países afectados y siempre estamos en una filosofía de promover la prevención para prevenir las invasiones. Y trabajamos en diferentes escalas con diferentes ciencias, básicamente. Yo más que todo en dinámica de poblaciones, modelización a diferente nivel, pero pues colegas trabajando más en genética, otros en polifenismo de fase. Y con nuestra red internacional tenemos colegas trabajando más en fisiología u otros aspectos. Y espero que podáis mostrar en las diferentes líneas de investigación que sí hay que considerar diferentes niveles de preguntas y diferentes escalas espacial y temporal. Hablé de los umbrales de gregarización, eso ayuda a la decisión de intervención que está muy importante en el manejo preventivo. Hablé de predicción de presencia que ayuda a la selección de zonas a monitorear. Y hablé de las simulaciones del sistema de manejo que permite entender mejor cómo optimizar las campañas a lo largo tiempo. No hablé de otros trabajos que sí se está haciendo, pero no tan fuertes sobre la modalidad de intervención. Ahí hay muchas investigaciones que se puede hacer sobre cómo tratar mejor, cómo intervenir mejor sobre las poblaciones que hay que controlar, eventualmente con biopesticidas. Pero en esto estamos menos activos en nuestro grupo. Y con esto les doy ahora tiempo para preguntas. Muchas gracias. Sí, no escucho. Sí, se escucha muy bien. Ahí creo que nos están viendo, entonces
Ya saben que pueden hacer las preguntas a partir del chat, como algunos ya lo están haciendo, o enviarme un WhatsApp. No podemos mostrarles las dos cosas al mismo tiempo, pero necesitamos ver el chat. Aquellos que quieran ir haciendo las preguntas, aquí tenemos una primera. Yo voy a ir leyendo las preguntas para que después Cyril las pueda responder y así todos las escuchan. Eduardo Trumper del INTA de Manfredi en Córdoba agradece a Cyril por la excelente conferencia y pregunta: en Argentina, algunos colegas opinan que los modelos y sistemas de pronóstico son una pérdida de tiempo. Esto podría influir negativamente en los tomadores de decisión y en la priorización de líneas de investigación. Tu conferencia le da, sin embargo, mucha importancia a este enfoque de trabajo. ¿Cómo resumirías en una frase una respuesta a aquellos colegas y a los tomadores de decisiones? En una frase. O más de una, tal vez. Pues tal vez es simplemente cuando uno va para buscar algo en el campo, está mirando la meteorología y las predicciones meteorológicas. Y si uno tiene esto, pues está más informado y sabe lo que tiene que llevar en su mochila. En cambio, si no tiene esas previsiones, no sabrá y va a cargar un montón más de cosas y gastar más fuerza, energía en su búsqueda. Así que, y ahí estamos en lo mismo. Los modelos no son perfectos, pero sí permiten tener una idea donde hay más chance que se encuentren las langostas y entonces orientar los equipos para tratar de buscar dónde se están desarrollando los riesgos, básicamente. Eso podría decir. O sea, el paralelo con otros sistemas de previsiones que sí se usan ahora un montón, y pienso en Argentina también mucho la meteorología. Gracias, ahí está agradeciendo Eduardo a través del chat. La vemos a Betina Carrizo de Tucumán que está escribiendo alguna pregunta mientras que esperamos. A ver, a mí me gustaría preguntarle a Cyril cómo encaran, por ejemplo, en Estados Unidos. Sabemos que ustedes han estado relativamente hace poco tiempo allí. ¿Cómo trabajan, si trabajan con estos modelos? ¿Cómo es la situación en Estados Unidos? En los Estados Unidos están desarrollando, el AFIS del USDA está desarrollando modelos para entender mejor y modelos para predecir, pero no tienen langostas como tal, langostas voladoras con el polifenismo de fase. Tienen túcuras, básicamente, o sea, lo que llaman ustedes túcuras, o sea, unos saltamontes que causan daños, pero no son mangas de langostas. Claro. Entonces es algo, o sea, sí tienen sistemas de predicción, pero no con la misma importancia. Voy a decir eso. Está bien. A ver, tenemos un mensaje de Sergio Mazagué. Pregunta, primero, ¿cuál es el rol o la importancia de esta langosta en relación a las interacciones con otros organismos? Por ejemplo, me refiero al nivel trófico, interacciones, enemigos naturales sobre todo. Segundo, ¿cuáles son, si es que han calculado, los beneficios estimados a nivel económico en relación a los costos que representan estos planes respecto de las pérdidas ocasionadas por estos organismos? Y por último, respecto a la hipótesis socioeconómica. Según esta, históricamente, desde que se observan estos patrones cíclicos, se estarían realizando mecanismos de control. Entonces, esta hipótesis podría ser correcta. ¿Se entiende la pregunta? Sí. O varias preguntas. Sí, son 3 preguntas. La primera pregunta sobre el rol de
de la langosta en la ecología de esos ecosistemas es algo que se estudió un poco, pero no tanto como la dinámica de las poblaciones de la langosta. Lo que puedo decir es que básicamente en la langosta del desierto, esta langosta sirve de vector de biomasa. Lleva biomasa de una zona donde hay vegetación que se desarrolló, las poblaciones se multiplicaron, después migran a otras zonas. Y esta biomasa es muy importante, hablamos de millones o billones de individuos. Entonces, probablemente esto es un rol importante. Pero nosotros humanos con nuestros sistemas de producción agrícola no podemos solamente aceptar que destruyen todo en algunas zonas. Y el manejo preventivo está ahí para decir, no lo queremos erradicar, pero manejar para que se quede tranquila básicamente en las zonas donde no causan daños. Eso podría decir sobre este primer aspecto. Los aspectos de beneficios... Beneficios en realidad en relación a los costos que representan los planes de control o respecto a las pérdidas que... es una cosa que yo estuve tratando de movilizar unos economistas para que se haga unos estudios más profundizados en este ejemplo de la langosta del desierto en África. Y no hubo realmente estudios muy a profundo, pero lo que podemos ver comparando las situaciones de 2003-2005 con las situaciones desde 2008-2009 que se implementó bien el manejo preventivo, es que el costo financiero del manejo preventivo es mucho más bajo. O sea, uno podría hacer casi 100 años de manejo preventivo para 2 años de invasión. Entonces es algo que para costos-beneficios uno puede ver básicamente esto en términos económicos. Hubo unos estudios hechos por un equipo del IRD de París, en Francia, que trabajó en Mali después de la crisis de 87-89. Estudiaron cómo los niños en las familias que fueron afectadas por esta crisis de los años 80, comparando familias que sí fueron afectadas con familias que no fueron afectadas, y se vieron 20, 30 años más tarde que sí habían efectos sobre esas familias que fueron más afectadas por la crisis de 87-89. Así que los impactos sobre la sociedad son más allá que solamente los aspectos de la agricultura. Y sobre la hipótesis socioeconómica, la dinámica cíclica se ve en nuestra langosta de desierto en África, Asia. Se ve también en Madagascar con unos ciclos mucho más cortos, y se ve en otras partes del mundo. No sé si se ve realmente en Argentina, eso yo dejaré a los colegas allá responder, pero sí, desde los años 60 hay manejo que se logra hacer con el desarrollo de los órganos clorados y después órganos fósforos. La capacidad de reacción con tratamiento químico es mucho más eficaz que lo que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que el control sí existe, y el manejo preventivo usando esas herramientas sí es eficaz, y lo que vemos en África del Oeste es un ejemplo muy claro de logro de hacer ese manejo preventivo. Así que pienso que es una hipótesis correcta para explicar esas dinámicas cíclicas. Yo estoy más convencido por esta hipótesis que unas hipótesis más climáticas. Tenemos una pregunta de Bettina Carrizo. Dice que en Argentina tenemos situaciones geográficas y de vegetación
muy diferentes y el año pasado tuvimos ataques muy importantes en zonas... Ay, se me corta, Bettino, tu pregunta. Se cortó la pregunta, Bettino, no tenemos el texto, a ver, completo. Le pedimos a Bettina Carrizo de Famayá que nos vuelva a escribir su pregunta mientras leemos otra de Héctor Medina del SENASA en Argentina, en Buenos Aires. Dice, en Argentina tuvimos invasiones constantes hasta el año 1950-60. Luego la aparición de explosiones fueron más espaciadas en el tiempo, pero noto un patrón similar en los años de aparición entre América del Sur, Argentina fundamentalmente y África con explosiones en 1961, 1989 y 1991. ¿Crees que podrían existir factores que influyan en ambas especies al mismo tiempo? Eso o sea, si uno piensa en los indicadores de ciclos oceánicos, uno podría buscar allá, pero yo no estoy muy seguro que vamos a encontrar algo tan evidente. Esos índices para explicar las resurgencias e invasiones en África y Asia no sirven realmente. También porque la langosta del desierto no tiene solamente una zona de gregarización, tiene una zona en África del Oeste, en Mauritania, una en el sur de Algeria, Mali, Níger, otra pequeña en Chad, otra alrededor del Mar Rojo, en Arabia y Egipto, Eritrea, otra zona en la frontera entre India y Pakistán. Esas zonas de gregarización no responden a los mismos ciclos oceánicos, así que sería muy difícil encontrar algo que sí explique bien lo de la langosta del desierto y al mismo tiempo para Schistosarca cancellata me parece, o sea, se podría investigar, pero yo no creo mucho. Tal vez el otro aspecto es más la dinámica del sistema de manejo, pero ahí yo no sé, son ustedes que podrían decir. Otra pregunta, vamos a darle la oportunidad a Guillermina Socias de la Experimental de Salta, del INTA. Pregunta si tienen experiencia de manejo de mangas de langostas en la etapa curativa de cultivos, dice. No entiendo muy bien a qué se refiere, pero ¿tienen experiencia en manejo de las mangas ya? Si yo soy capaz de manejar una manga, no. Yo no soy un técnico de control. Soy un investigador en ecología y trabajo para que esas personas que hacen el control tengan mejores herramientas para hacer este trabajo. Yo no. Perfecto. Después, Cecilia Catenacho de SENASA, también de Argentina. Gracias por la presentación. Con respecto a la hipótesis, ¿tuvieron oportunidad de relacionar la hipótesis climática con la socioeconómica? Pues lo que estaba explicando antes, o sea, la hipótesis climática para la langosta del desierto es difícil de creer que esto funcione bien. Sé que hay gente que está tratando de buscar una explicación climática. Después, para relacionar las dos, para hacer un modelo que considera las dos cosas al mismo tiempo, tendría uno que tener un modelo muy realístico en términos de dinámica de población. Lo que estamos tratando de hacer, de hecho, con unos matemáticos estamos colaborando sobre esos aspectos, pero todavía no estamos al nivel que podemos acoplar informaciones sobre el clima y dinámica del sistema de manejo como tal. Tal vez en algunos años, pero ahora no.
Muy bien. Desde Santiago del Estero preguntan que dicen que ellos tienen bosques densos en donde se plantean dificultades para el seguimiento por parte de los agentes de intervención, del organismo, del SENASA en este caso, o de los organismos provinciales. Si ustedes tienen alguna experiencia para mejorar el monitoreo y el control. Pues sobre Schistosecca cancellata específicamente no. Yo no sé en cuál lugares se van a desarrollar las poblaciones y dónde habría que buscar en el monte y en esos bosques. Ahí se debe mirar la literatura sobre lo que se sabe sobre esta langosta y eventualmente investigar mejor cuál tipo de biótopo están usando. Y los bosques que son muy cerrados, si sí o no están usados por la langosta. Ahí yo no sé, o sea, si me refiero a la langosta que yo conozco más, pues no sería mucho una zona de desarrollo de la langosta, están más en los pastos, en las zonas abiertas. Sobre Schistosecca cancellata, me parece que en la literatura de los años 50 decían que era también en ese tipo de misma zona. Pero ahí en Santiago del Estero no sé. Ok. Pregunta Bettina Carrizo de Famaillá de Tucumán si los efectos socioeconómicos se miden en zonas urbanas y rurales. Los aspectos que estaba diciendo en Malí fueron miradas en zonas rurales y justamente esas familias más afectadas estaban más migrando hacia las ciudades. Así que aumentaban la pobreza en las ciudades de esos países. Eduardo Trumper vuelve a preguntar y pregunta qué impacto tuvo el modelo multiagente en los tomadores de decisión. Pues la historia sobre este modelo es que la primera vez que lo presenté en una reunión de la FAO en 2013, la gente estuvo bastante escéptica. No les gustó mucho que les mostrara que se podía modelar sus propios comportamientos. Pero la última vez que lo presenté, hace 6 meses, en Agadir, en Marruecos, fueron mucho más interesados y al final, o sea, con el tiempo entendieron que el objetivo de esta modelización no es cambiarle totalmente la manera de hacer su trabajo, sino entender mejor los aspectos que se podían mejorar. Y al final están bastante contentos de este trabajo y lo están tratando ahora, la gente que está haciendo el manejo, tratando de usar esta publicación para argumentar a la gente que financia sus trabajos de tener más presupuestos o no bajar los presupuestos, al menos en el tiempo. Fernando Arraya pregunta qué umbral de humedad de suelo manejan para la predicción de la aparición de la forma gregaria de las langostas. Eso es. Estamos todavía grabando esto viene en una publicación que todavía no salió, así que no puedo decir exactamente los niveles, pero es un nivel de muy seco a aparición de humedad un poco más, o sea, estamos hablando de unas zonas desérticas, así que el nivel de humedad es bastante bajo, y cuando cambia un poquito en estas zonas, ya es favorable para el desarrollo de poblaciones. Y pregunta también Fernando si la temperatura tiene efecto en la dinámica de las poblaciones, ya que se observó presencia de langostas durante todo el año. Sí, las langostas son insectos que obviamente son más activos en alta temperatura que en baja temperatura. En África del Norte la temperatura juega bastante y en las zonas montañosas también. Básicamente si la temperatura es demasiado baja, la fisiología, la actividad de la langosta es más baja, así que la dinámica poblacional es más baja, todo es más lento
Y eso es lo que sirvió en 2005, principio de 2005, para que los equipos de Marruecos y Argelios lograran controlar más eficazmente. Entonces sí, la temperatura juega mucho y juega en presencia sobre este aspecto, sobre zonas donde se pueden desarrollar o no. Bueno, nosotros no hemos recibido otras preguntas. Hay una de Santiago del Estero que se repite varias veces, la misma. Debe ser un tema del envío del chat. Creemos haber contestado todas. A ver, estoy chequeando en WhatsApp a ver si hay alguna otra. Pero por ahora, a ver. Sí, María Virginia de la Torre del SENASA pregunta si tienen experiencia en control biológico y si se probó la utilización de hongos o algún otro agente. Sí, yo específicamente no tengo experiencia. Sé que en la Universidad de La Plata, en Argentina, hay un grupo que trabaja bien sobre esos aspectos. Pienso que el uso de control biológico es el futuro. Hay que ir hacia esto y usar lo más posible nuevas cepas de hongos que sean patógenos para las langostas. Pienso que lo más específico podríamos encontrar agentes de control y lo más eficaz, más rápido en mortalidad, lo mejor para el manejo preventivo y usarlo de manera más enfocada sobre el problema para disminuir el impacto ambiental. Básicamente sí. Yo no tengo directamente experiencia sobre este tema de investigación. En mi grupo se hizo un poco en los años 90 sobre metalización, pero ya la gente que estaba trabajando sobre eso se retiró. Tengo colegas en diferentes instituciones, pero no en el CIRAD. Finalmente, Betina Carrizo de Tucumán me acaba de mandar un mensaje grabado. Pregunta que ¿cuál puede ser la relación de que han aparecido en el caso de las zonas que ella conoce, ataques de langosta al mismo tiempo en zonas casi selváticas, muy húmedas, y zonas áridas o semiáridas al mismo tiempo? Es decir, ¿cuál puede ser una interpretación de esto? Pero Tucumán es al norte, ¿cierto? Tucumán es al noroeste. Pero tiene áreas de selva de yungas. Ajá. Y áreas más pequeñas de chaco semiárido, pero también ella puede estar refiriéndose a zonas de Santiago del Estero más áridas. Probablemente habla de grupos ya mangas formadas, sí, que yo pienso que se formaron en otras partes y moviéndose atacaron donde encontraban vegetación, y entonces algunas se encontraron en unos biotopos, otras en otras. Ahí la pregunta es dónde se formaron las mangas, claro, y donde la reproducción fue buena, básicamente. Es más esto que hay que investigar. Correcto. Bueno, creemos que no han llegado más preguntas. Eduardo Tramper finalmente dice: ¿qué nivel de importancia le das al desarrollo de la capacidad para predecir la dispersión de enjambres de adultos a escala diaria o semanal? Eso estamos saliendo de la investigación para el manejo preventivo. Si hablamos de dispersión de enjambres, es que ya están los enjambres. Este tipo de investigación se hizo en los años 50, 60 en la langosta de desierto. Era bastante difícil. Toda la literatura que yo vi mostraba resultados antinomios. O sea, a veces el viento era muy importante, otras veces la humedad, la temperatura. Es bastante complejo. Así que pienso que es una línea de investigación que se vale, que es muy interesante, pero
yo preferiría trabajar sobre tratar de no hacer que tener, o sea, no tener que hacer este trabajo, prevenir que se formaran las mangas. Una vez que ya están las mangas, hay que monitorearlas, hay que seguirlas y una vez que se ponen en el piso, tratar de controlarlas lo más rápido posible. Esto digería, o sea, no lo pondría a un nivel de importancia muy alto al desarrollar ese tipo de capacidad de predicción de dispersión. Cecilia Catenaccio del SENASA dice que en la Argentina existe un programa nacional que trabaja interviniendo en forma conjunta con otras instituciones del sector público y privado, o sea, los productores. También estamos trabajando en un plan regional junto con Bolivia y Paraguay y en contacto permanente con Perú y países de Centroamérica. Mi consulta es, ¿cómo crees que podríamos vincularnos en forma más directa con el trabajo que están haciendo en África, el CIRAD y la FAO? De forma más directa... Estamos comenzando ahora. Sí, pues sí, eso es. Con esta conferencia. Sí, pues ojalá se logre hacer proyectos incluyendo gente de diferentes países y para que la investigación que se hizo en África sirve en América Latina y al revés. O sea, hay dos aspectos, hay los aspectos de investigación como tal y ahí pienso que el INTA y el CIRAD, por ejemplo, trabajando juntos podría ser muy interesante para hacer este tipo de vínculos. Y al nivel del manejo pienso que es importante que se esté trabajando también con la FAO, porque la FAO al final, pienso que Cecilia, tú estuviste en Arizona y viste la presentación de Anímona y el trabajo que están haciendo al nivel de la FAO al nivel internacional en varios países del mundo. Así que coordinando acciones entre diferentes países, la FAO tiene experiencia en esto. Yo pienso que el rol de la FAO está ahí y coordinar esas cosas a nivel del manejo sería bueno trabajarlo con la FAO. Fernando vuelve a preguntar, dice si tienen experiencia ustedes en manejo de mangas de adultos, cuál sería la herramienta más adecuada y pregunta si sería factible adaptar el protocolo de monitoreo de la langosta del desierto en fase solitaria a nuestra especie, la Schistocerca cancellata. Antes, sobre aspectos de manejo de mangas, yo directamente no tengo experiencia, como lo dije. La herramienta más adecuada por el momento, cuando ya son mangas grandes, son tratamientos en cobertura con pesticidas, o sea, es lo que se usa en Madagascar sobre locusta migratoria, se usa en África cuando salen mangas de Schistosarca gregaria, se usa en Asia en otras especies de langostas. O sea, y cuando las mangas son grandes, se usa aeronaves, es lo que por el momento funciona lo mejor. El protocolo de monitoreo de la langosta del desierto no es solamente para las fases solitarias, es para ambas fases. Hay unas listas de informaciones que los equipos tienen que tomar en cada punto de parada. Y sí, eso pienso que tal vez no exactamente el mismo formulario, pero las herramientas que existen para Schistosarca gregaria probablemente podrían ser muy interesantes transferir para Schistosarca cancellata. Hay probablemente un trabajo que hacer para modificar un poco o ver lo que no sería necesario, pero sí, adaptarlo sería interesante. María Virginia de la Torre del SENASA, justamente en relación al control químico, dice que, bueno, que es el método más utilizado y que a veces incluso las dosis pueden llegar a aumentar en base a la intensidad de la invasión, y pregunta si es que no existe temor por casos de resistencia a químicos de parte de la plaga, si existen casos.
Recientemente alguien me habló de un caso de resistencia de una especie, pero los productos químicos que se están usando ahora son a muy baja cantidad por hectáreas, es lo más, o sea, se puede usar así, pero a muy alta mortalidad. Al final, las poblaciones que están tratadas normalmente, si está bien hecho, deberían estar a más de 90% muertas. Entonces, la resistencia sería los pocos que no estuvieron en contacto con el producto, más que los que sí estuvieron en contacto y que no se murieron. En la langosta del desierto, como los productos cambiaron desde los años 60, casi cada 10, 15 años habían nuevos productos, y como hablamos de una población casi única desde África del Oeste hasta India, no hubo tiempo para esta especie a desarrollar resistencia. Ahora, no digo que no puede ocurrir, pero es un tema que, o sea, no es el primer temor que yo tendría en usar esas. O sea, son más los aspectos de daño al medio ambiente que son importantes, pienso, en usar esos productos químicos. Yo no tengo, a ver, sí, cada vez que digo que no tenemos más preguntas, siguen llegando. Desde el INTA de Salta, tanto técnicos como productores agropecuarios los saludan a Cyril y le agradecen su presentación. Muchas gracias. Desde el INTA de Santiago del Estero, varios técnicos, productores y representantes de instituciones siguen con mucha atención la charla y agradecen también. Y finalmente Eduardo Trumper de Córdoba dice que sin dudas el manejo preventivo es la estrategia prioritaria. Sin embargo, me pregunto si no es conveniente desarrollar estrategias adaptativas que aborden diferentes escalas temporales y distintas fases de desarrollo de las explosiones demográficas. Sí, es lo que ya existe, pienso, en la terminología que les hablé. O sea, en documentos de la FAO se puede uno documentar sobre los diferentes tipos de manejo preventivo, curativo, paliativo. Eso corresponde a lo que estás diciendo sobre diferentes niveles de desarrollo de las explosiones demográficas, y obviamente uno no va a manejar de la misma forma cuando está en periodo de remisión, empezando a ver una resurgencia en comparación en un periodo que ya se desarrollan mangas y están volando en varias partes. Las formas de manejo no pueden ser lo mismo. Pero lograr controlar, disminuir la población para que después no se necesite más de tener un sistema de manejo preventivo que funcione, eso pienso que es el objetivo, para que haya menos impactos económicos, ambientales, etc. Desde el INTA de Famaillá, desde Balcarce, también agradecen la presentación y el trabajo de Cyril, y desde el INTA de Quimilí, no sé si es de la agencia o de la estación experimental, además que de las otras unidades, dice: lo felicitamos y le agradecemos la presentación. Héctor Molina agradece también y ojalá pueda venir a Argentina. Dice que le esperan con un buen asado. Bueno, con mucho gusto. Ahora van a empezar a ofrecer asados en las distintas zonas, eso es un problema. Con mucho gusto. Muchas gracias, agradecen todos. Y bueno, yo para finalizar le pediría a Cyril que haga un poco de publicidad. La bibliografía que ustedes tienen está disponible por internet, ¿no es así? Sí, para que lo sí, quieran. claro. Está disponible, y también te puedo dar todos esos artículos, así que si la gente no los ha encontrado o no los logra bajar, los podrías difundir. Entonces ustedes pueden
pueden acceder a la bibliografía que el centro donde trabaja Cyril tiene disponible en internet y pedirnos en todo caso, O pedirme a mí directamente. o pedirle directamente. Van a encontrar fácilmente su dirección de mail en el sitio del CIRAD. Y bueno, tal cual decíamos, ahí están prometiendo, dice que vino bueno no pueden prometer porque ganarle a Francia es difícil. Pero las mejores empanadas del mundo están en Tucumán y ahí ya están ofreciendo. Así que bueno, les agradecemos a todos Muchas gracias. haber compartido con nosotros este momento y bueno, desde la Vintex estamos también a disposición de ustedes para lo que puedan necesitar en sus contactos con las instituciones europeas. Les agradecemos y que tengan un buen día a todos. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.